Capítulo 2. El número 348. En la vida hay varias cosas seguras. Algunas personas pensarán que una de ellas es la muerte o la envidia, pero las más peligrosas son la curiosidad y el morbo. El morbo es innato en cada uno de nosotros, aunque el grado varía según cada cual. En cambio, la curiosidad es vital, es como una droga que da emoción a nuestra vida. Al salir a la calle observó cómo un cúmulo de gente se había aglutinado alrededor de la zona donde recordaba haber aparcado su coche la tarde anterior. Mientras se iba acercando, el sonido de una sirena se oía cada vez más próximo. Se hizo paso hasta su coche como pudo, aunque para ello tuvo que pedir perdón a algunos de los curiosos que observaban atentos la escena. Fragmentos de comentarios se iban entremezclando unos con otros. El tío se ha debido saltar él. No me extraña cómo ha quedado. Así iría. Pues no veo si se mueve. El coche ha quedado para el arrastre. Una vez que llegó a la primera fila, con asombro observó la escena que el resto de personas llevaba rato comentando sin perder detalle alguno. Su asombro no se produjo al ver un coche rojo con las 4 ruedas hacia arriba, ni por la cantidad de cristales que se habían esparcido por el asfalto, ni por ver la imagen de un policía intentando conseguir que el conductor le dijera alguna palabra que confirmara que aún se encontraba con vida. No, la razón de su sorpresa no fue otra que el comprobar que aquel coche había colisionado justo contra el suyo que, precisamente, había comprado hacía tan solo 4 meses y aún no había acabado de pagar. Curiosamente estaba más preocupado porque llegaba tarde que por el estado de su vehículo, aunque mentalmente ya se estaba agobiando pensando en el papeleo y en la infinidad de llamadas telefónicas que le costaría gestionar todo aquello. Volvió a mirar su reloj e intentó acercarse para llegar a su coche, pero un policía le cortó el paso. Por favor, ese es mi coche y necesito cogerlo. Lo siento, señor, como verá, en estos momentos no puede acceder hasta que no se aclare lo sucedido y se despeje por completo la vía, dijo el policía. Pero es que tengo que coger mi coche, llego tarde a una conferencia. Pues lo siento mucho, pero tendrá que ir de otro modo. No intentó convencer al policía. Martín comprendió rápidamente que de haberlo intentado, lo único que hubiese conseguido sería perder más tiempo. Cruzó la calle y se dirigió a la parada de autobús que había 2 calles más abajo. Miró el horario que estaba pegado en la marquesina y calculó que en 8 minutos pasaría el autobús que le llevaría a la Facultad de Ciencias, donde debía dar, en menos de una hora, una conferencia sobre la teoría del caos. Muchos científicos a comienzos de los años 60, motivados por el incremento del CO2 en la atmósfera y las alteraciones climáticas, se abocaron a modelar el clima. Uno de ellos fue el meteorólogo Edward Lorenz, científico del MIT, quien en 1963, utilizó el sistema de ecuaciones diferenciales de Navier-Stokes con las que modeló la evolución del estado de la atmósfera. Si las condiciones iniciales no son consideradas con total exactitud, el sistema propaga el error produciendo resultados inesperados. De ahí la famosa frase de el aleteo de una mariposa que vuela en la China puede producir, un mes después, un huracán en Texas. A Martín esta frase, desde que la escuchó en su infancia, siempre le produjo una gran fascinación y motivó su interés por el caos. Esta frase aludía a 3 aspectos susceptibles de ser analizados por separado. El primero, la situación donde pequeñas causas pueden generar grandes efectos. El segundo es lo que no podemos predecir. Podemos saber que el efecto puede ser grande o pequeño, pero no podemos saber en qué consistirá y algunas veces ni cuándo, ni dónde o cómo ocurrirá. Y el tercer y último aspecto, pero no por ello menos importante, es el que alude a una situación de descontrol. En ocasiones no podemos ejercer un control de la influencia de la causa sobre el efecto, es decir, no podemos evitar que una mariposa aletee en China ni podemos evitar que, en el caso de aletear, se origine un huracán en el estado de Texas. La imposibilidad de ejercer este control está relacionada con la imposibilidad de predecirlo, aunque no necesariamente. La teoría del caos considera que existen procesos aleatorios pero que otros ciertos procesos no son caóticos sino ordenados y, por tanto, existen vínculos causales. Martín llevaba 8 meses dando conferencias por distintas universidades sobre esta teoría, para muchos, aunque familiar, también era desconocida en su contenido. Uno de los jóvenes que esperaban el autobús, se puso en pie con su carpeta verde en la mano e hizo que Martín se fijara en que se acercaba un autobús. Miró el rótulo luminoso de la parte superior en el que se podía leer universidad y un leve gesto de alegría se manifestó en su semblante, aunque quedó desterrado instantes después por unos grandes ojos de sorpresa al ver el número del autobús, 348.
Subió al autobús y durante todo el trayecto no dejó de pensar en aquel número intentando encontrar algún significado en su sueño. Lo primero que pensó es que seguramente ese número apareció en su sueño porque lo había visto alguna vez en el autobús, pero rápidamente aparcó esa idea como improbable ya que él nunca había subido en aquel autobús, ni se fijaba en ellos tan siquiera. Más tarde, intentó encontrar alguna relación matemática del número, vio rápidamente que era un número par, que era divisible por 3, ya que sus cifras suman 15, y este último es múltiplo de 3, su descomposición en factores primos será 2 por 2 por 3 por 29 y así continuó unos minutos más sin resultados satisfactorios. Al final acabó pensando que tan solo fue una anecdótica coincidencia. Cogió un periódico que alguien había dejado en un asiento próximo y comenzó a leerlo, y al cabo de unos segundos, sus ojos se volvieron a agrandar al leer un artículo sobre el juez Garzón. Pese a la posición del CGPJ, el fiscal del Estado hace especial hincapié en la concesión a Garzón de servicios especiales, ya que, tras un estudio en profundidad del artículo 348 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que regula las situaciones administrativas de jueces y magistrados, llega a la conclusión de que si el juez está suspendido cautelarmente y la suspensión no obedece a una sanción o condena, la ley no impide que pueda cambiar de situación administrativa. De nuevo el número 348. Martín pensó que aquello ya comenzaba a dejar de ser una cuestión de casualidad y que algo estaba pasando. Comenzó a buscar en el resto de artículos del periódico la aparición del 348, no tuvo éxito. Más tarde miró a su alrededor por si también aparecía reflejado en algún elemento cercano, número de asientos disponibles, tarifas de viajes, en un pequeñito número que aparecía en una de las patillas de las gafas de una señora que se sentaba delante de él, pero nada, no encontró nada, así que extendió su búsqueda visual a través de la ventana del autobús. Se fijó en los números de los portales, en las matrículas de los coches, en los carteles publicitarios. La necesidad de encontrar otra vez el número 348 iba aumentando su ansiedad. Tras unos minutos sin resultados, se le ocurrió mirar la agenda telefónica de su móvil pero tampoco vio la combinación de esos 3 números. Pensó que se estaba volviendo un poco paranoico y veía cosas donde no las había. Al llegar a la universidad bajó los 3 escalones del autobús y caminó hasta llegar a la Facultad de Ciencias, pasando antes por la de Derecho, la de Económicas y la de Ingeniería. Una vez dentro, subió las escaleras y se acercó a la máquina de bebidas, introdujo unas monedas y pulsó el botón número 8. Un ruido seco dejó caer una botella de agua de la que bebió un trago no sin antes examinar, en vano, la etiqueta en la búsqueda de cualquier coincidencia. Entró en la sala alfa, cuyo aforo estaba prácticamente al completo. Cada vez que daba una conferencia, era como si fuese la primera y se ponía nervioso, le sudaban las manos y aumentaba su temperatura corporal. Una vez dentro cayó en la cuenta de que fueron 3 los escalones que bajó del autobús, 4 las facultades que tuvo que atravesar hasta llegar allí y 8 el número que pulsó en la máquina expendedora,